Ya se veía venir. Llegó el discurso de la derrota. Y no lo decimos nosotros. Lo peor del caso es que lo dicen los propios voceros de la derecha. Lo dicen en su medio de comunicación. El medio de comunicación que crearon para derrocar a la 4T y para levantar a la oposición. Al PRI, al PAN, al que fuera. Pero querían levantar a la oposición. Lo dicen en su espacio. Con sus propios micrófonos en Latinus confirman el discurso de la derrota. Y lo que están reconociendo públicamente además es vergonzoso, es preocupante e indigno. Reconocen completamente en vivo, desde sus micrófonos, que no hay oposición, no hay liderazgo y no hay una estrategia. Así, sin anestesia, lo dijeron de manera directa, la oposición partidista no está haciendo absolutamente nada, son moralmente derrotados y no hay competencia alguna. Eso piensan los intelectuales de Latinus y lo revelan. Tampoco. Es decir, ok, Morena muy mal. Ajá, ¿y qué entonces muy bien? ¿O qué medianamente bien? ¿O qué igual? No tengo tampoco ninguna opción. Y creo que para mí siempre ha sido fundamental esta parte de no tengo a quién recurrir. Si yo sacara, ahorita me dices, vamos a sacar a Morena de la existencia de la faz de México. ¿A quién pones? Esa tendría que ser la pregunta real. Y la oposición partidista, sobre todo, no está haciendo absolutamente nada. Son moralmente derrotados. Y en eso tuvo razón Andrés Manuel. No hay competencia. No hay competencia. Es decir, no solamente desde los micrófonos de Latinus asumen que la oposición está derrotada, sino que además le dan la razón a López Obrador, al archienemigo de Roberto Madrazo, de Carlos Loret de Mola. Y lo dicen desde el medio de comunicación que ha defendido al PRI y al PAN en los últimos años, quien vendió su credibilidad por una causa que ya ni siquiera ellos pueden detener o defender. Lo que escuchamos en Latinus es prácticamente histórico. Nunca antes un medio opositor había admitido de una manera tan abierta el colapso de su trinchera política. Afirman que no hay una oposición real, que no existe competencia frente al obradorismo o a la 4T, y admiten que ni siquiera pueden reconocer logros en el día a día de la oposición. Y es cierto, la derecha mexicana no solamente está desorganizada, está moral y políticamente anulada, porque sus liderazgos se eternizan en sus cargos cuando llegan, incluso después de ser derrotados en las urnas. Lo seguimos viendo, Alito Moreno, Marco Cortés son claros ejemplos de ello, Lili Téllez también, porque son incapaces de hacer una autocrítica y porque no reconocen los avances sociales que hoy son visibles y medibles para todos los mexicanos menos para ellos. Hablan de una sociedad que a pesar de todo sí percibe mejoras en su día a día y está además los datos duros que revelan que el pueblo tiene memoria y en Latinus ya no tienen manera de defender a la oposición. Empiezo por lo de la oposición. Vaya, la oposición está tan mal que ni siquiera es capaz de reconocer eso. Que es innegable, es decir, que sí se mejoró en el día a día la situación de muchos mexicanos y que están dispuestos, que en esos niveles de aprobación, pues agradecen o expresan ese agradecimiento de lo que ocurre en el día a día. La oposición es incapaz de reconocer siquiera, digamos, la pertinencia de este tipo de políticas, por no hablar, insisto, de que México sigue siendo el único país del mundo en donde después de una elección, no sé si, ¿no? En vías con una democracia en crisis, déjame decirlo así, en donde después de las elecciones, quienes perdieron, los liderazgos que perdieron las elecciones, no solamente se van pidiendo disculpas, sino además se eternizan en los cargos. Pues ahí está lo que piensa Latinus, fíjense. Siempre han estado, Vamos a hablar de datos duros que hoy hacen que la gente de Latinus se sienta tan mal. El salario mínimo ha aumentado más del 110% en términos reales desde el 2018. La pobreza laboral ha bajado en 24 de los 32 estados del país. Y los programas sociales hoy llegan directo sin intermediarios y sin chantajes. Todo esto es lo que no pueden rebatir.
Y es lo que ni Latinus se atreve en estos momentos a negar desde sus micrófonos. No pueden negarlo porque no hay manera. Por eso están entrando en una nueva fase, la del derrotismo disfrazado de análisis político. Durante años, esos mismos opinólogos defendieron el desvío de recursos del PRI, la guerra fallida del PAN y los programas sociales usados como instrumentos de manipulación electoral. Hoy, cuando el pueblo percibe apoyos sin pedirle su voto a cambio, cuando las obras públicas se realizan y además benefician a regiones históricamente olvidadas, cuando el crecimiento económico de México supera al de Estados Unidos en el primer trimestre del 2025, porque sí, decían que venía una crisis económica para México, una devaluación, y resulta que México creció en el primer trimestre y la economía de Estados Unidos se devaluó. Hoy la derecha mexicana solamente puede hacer una sola cosa, que es rendirse intelectualmente. México vive una crisis, claro, una crisis en la oposición nada más. Mientras los partidos opositores se pelean por migajas del poder, mientras sus liderazgos se reciclan sin ofrecer nada nuevo, mientras el PRI y el PAN viven su peor crisis de identidad en sus medios de comunicación, donde se sentían empoderados y valientes y grandes, ya están aventando la toalla. Y lo hacen con una confesión brutal. En México los perdedores de las elecciones no solamente no se van, se quedan a pedir disculpas y se eternizan en el poder interno cuando son despreciados por la gente. Y esto hay que decirlo, hay que aclararlo. Esto lo dicen ellos, no nosotros. Esto lo dicen ellos en sus medios de comunicación. Los que dicen, los que fueron su micrófono de la oposición durante años, lo dicen porque ya no hay cómo tapar el fracaso del PRI y del PAN. ¿Y qué nos queda del otro lado? Nos queda un pueblo que sí tiene memoria, porque ahora resulta que el pueblo no tiene memoria. Miren, aquí dicen. Siempre han estado siendo, programas sociales siempre han estado siendo usados por los políticos para conseguir votos, para conseguir lo que sea. El problema es que este gobierno los brandeó mejor, te los vendió mejor, los empaquetó mejor. Sí le metió más, es decir, te los seccionó específicamente mujer, o sea, no dejó un solo sector desprotegido en ese sentido. Tenemos para mujeres, tenemos para estudiantes, tenemos para niños, tenemos para ancianos, tenemos para mujeres que son madres solteras, tenemos para mujeres que trabajan. O sea, lo seccionó a toda la población, eso por un lado. Y lo vendió como si fuera algo suyo. Y como no tenemos memoria histórica, nadie recuerda si Progresa existió o si alguien más daba apoyos. No tenemos memoria histórica. Sí, el pueblo tiene memoria, muy buena memoria. Es una ciudadanía que hoy sabe identificar la propaganda y la realidad. Una mayoría que ya no necesita tutores intelectuales para pensar por sí misma. Hoy el discurso de la derrota ya no es una lectura desde la 4T, es una admisión de la élite mediática opositora. Y esto tiene un valor enorme, porque confirma que el pueblo de México no se equivocó. Latinus es quien ha hablado, no Claudia Sheinbaum, no Luisa María Alcalde, no los diputados, los senadores de Morena, no, tampoco fui yo quien habló. Es Latinus y sus intelectuales, quien dejan en evidencia la decadencia de la derecha mexicana. Y ante esto, no hay nada que decir. Lo que dijeron en Latinus no fue una crítica, es un epitafio. El epitafio de una oposición sin rumbo, sin causa y sin vergüenza. Una oposición que hoy reconoce su derrota desde el mismo micrófono que han utilizado para manipular. Y eso es lo que llamamos justicia, justicia divina o karma si le quieren llamar así. Ahora, alertas, hay que mantener los ojos bien abiertos, porque este discurso repentino de Latinus, en donde de pronto deciden presentar las encuestas, en donde Claudia Sheinbaum tiene popularidad, este discurso, en donde ahora Latinus es un medio
relativamente imparcial, entre comillas, en donde asumen que Claudia Sheinbaum tiene una aprobación histórica, en donde muestran encuestas diciendo que si hoy fueran las elecciones, Morena arrasaría otra vez en diputados, senadores, gubernaturas, en todo. Este discurso en donde incluso sus intelectuales asumen la derrota de la oposición, no es que el programa que protagoniza Carlos Loret de Mola y Broso esté teniendo una revelación de conciencia, no, es un plan con maña. Una estrategia más de la oposición. Una estrategia más del Latinus. ¿Para qué? Para no perder patrocinadores, como ya lo hizo Carlos Alarraqui, para tratar de recuperar la poquita credibilidad que les queda si es que aún hay algo ahí escondidito. Y más importante aún, para seguir manipulando al pueblo de México, ahora vestidos de imparciales, cuando ya fueron evidenciados como creadores de montajes, cuando ya fueron evidenciados como patrocinadores y promotores del PRIAN, cuando ya fueron evidenciados como unos mentirosos. Entonces no es una coincidencia, no es que Latinus se esté arrepintiendo de todos los males que ha hecho al pueblo de México. No es eso. Es plan con maña porque siempre hay algo detrás de Loret de Mola. No nos confundamos. Este nuevo discurso que hoy vemos en Latinus, en donde ahora citan encuestas, donde se aprueba Claudia Sheinbaum y admiten que Morena arrasaría, no es un acto de honestidad intelectual, es un plan con maña, una estrategia de la oposición mediática, un disfraz cuidadosamente calculado, el disfraz de la imparcialidad, porque saben que su credibilidad se ha desplomado y ya no convencen a nadie con el discurso de odio, y porque sus patrocinadores ya no van a querer asociarse con la mentira abierta. El ejemplo que tienen a la mano más cercana es el de Latinus. Quieren vendernos la idea de que están reconociendo la realidad. Pero esa realidad la han negado durante más de 6 años. Esa realidad la manipularon, la distorsionaron y la falsearon desde Latinus, porque Loret de Mola tiene tiempo ya falseando esa identidad y sus intelectuales también. Y ahora, cuando los datos ya no se pueden ocultar, cuando las encuestas confirman lo que el pueblo ya sabe, quieren subirse al tren de la imparcialidad, pero eso sí, sin bajarse del negocio. No olvidemos que Loret de Mola es el rostro de los montajes, que Latinus nació como un brazo mediático del PRIAN, que fueron evidenciados una y otra vez como operadores, no como periodistas. Y hoy, vestidos de imparciales, pretenden volver a engañar al pueblo de México. ¿Quieren recuperar algo de la poca credibilidad que les queda? ¿Para qué? Para seguir operando, pero ahora desde la pose del centro moderado. ¿Cuál centro moderado? Eso no les va a funcionar. Porque el pueblo ya no compra sus disfraces. Porque la memoria histórica es más fuerte que su guión mediático y porque la derrota que hoy asumen no es táctica. Es irreversible, es una derrota cantada y anunciada. Te pregunto, ¿confiarías en Latinus? ¿En lo que dice Loret de Mola y sus intelectuales orgánicos? Déjamelo aquí en los comentarios. Yo soy Yasira Handal. Gracias por acompañarme. Dale like y suscríbete. Nos vemos con más información. Bye bye.